Hace unas semanas está rondando la siguiente noticia por las redes sociales, en donde se declara que Morikawa habló acerca de que el manga de Hajime no Ippo va a mitad de camino, que lleva la mitad de la obra. Obviamente esto me hizo mucho ruido, porque yo lo había leído en el foro de Reddit de la comunidad de Hajime no Ippo, es decir, en habla inglesa, hace unos días antes que se viralizara esta noticia. Y lo puse en distintos traductores, y el traductor de Google, que suele ser el menos recomendado, decía efectivamente esto, que Morikawa, según esta noticia y entrevista, había dicho que el manga iba a mitad de camino, pero también poniéndolo en el traductor de Deep, es decir, uno que funciona con inteligencia artificial, que es el que mi profesora de japonés me ha recomendado, nos decía que el manga continuaba su camino, no hablaba cerca de que iba en la mitad, por lo que antes de hablar de este tema quería salir de la duda. ¿Realmente decía que iba a mitad de camino? Simplemente decía que el manga sigue su camino. Bien sabemos que el japonés es muy pero muy raro en este asunto, así que comencemos. La respuesta a esto en verdad no es tan complicada, simplemente comuniqué con mi profesora de japonés, que se demoró bastante en responderme porque estaba muy ocupada, y me dijo que según el contexto era correcto. Palabras de Morikawa, en ese contexto sí querían decir que el manga iba a mitad de camino, o mejor dicho que la historia iba a mitad de camino, y es por eso pedía por favor que lo siguiéramos apoyando tal como lo hemos hecho hasta ahora. Pero seamos sinceros, ¿realmente tiene sentido que el manga vaya a mitad de camino? ¿Que la obra, que ya tiene más de 35 años en emisión, siga a mitad de camino? Si esto fuera realmente así, o como lo está interpretando el público, al manga le querían aún unos 30 años y se convirtiera en un manga de unos 60 y tantos años en emisión con 2500 capítulos. Eso en verdad no tendría mucho sentido para mí. Seamos sinceros, Morikawa ya tiene su edad y básicamente dibujar hasta los 90 años no, es un sinsentido. Sobre todo si ponemos en contraste que hace poco él estuvo hablando en su Twitter acerca de cómo quería tener un final para esta obra. Pronto voy a hacer un video hablando acerca de toda la vida de Morikawa, en donde voy a profundizar un poco más en este tema, pero básicamente Morikawa jamás ha terminado de escribir un manga, jamás ha escrito ni dibujado un final, por lo que su sueño es poder dibujar el final de Hajime no Ippo. Ya lo tiene en su mente, él ya lo tiene pensado, y esas son sus propias palabras. El final de Hajime no Ippo ya está decidido por el autor, por lo que bueno, retomemos el tema. ¿Es posible que el manga vaya realmente a mitad del camino? Y yo diría que sí y que no. No en el sentido de que aún faltan otros 1450 capítulos aproximadamente, eso lo descartaría totalmente, sino quizás es que la historia de Ippo va por la mitad del camino, o la de los personajes, y eso sí tendría sentido. Recordemos que el sueño de Takamura es conquistar 6 categorías de peso y lleva 3, es decir, le falta la mitad. Ippo por su parte también ya recorrió una parte del camino, es decir, se volvió profesional, un novato, campeón nacional y hasta ahí quedó. Escaló un poco en el ranking mundial y eso fue todo, y se tuvo que retirar. Ahora quizás va a replicar lo mismo, se va a volver nuevamente un campeón nacional, va a escalar en el ranking y va a tener otro avance extra. Y eso se podría mencionar también como que Ippo recorrió la mitad de su camino como boxeador y le falta la otra mitad, que sería básicamente conquistar el mundo. Ahí también tendría sentido, por lo que bajo esa lógica sí tiene mucho sentido hablar de que el manga va por la mitad del camino, pero no en número de capítulos. Ahí sí que gente es completamente incongruente. Así que tomemos con pinzas estas palabras de Morikawa y estas palabras de la noticia, porque repito, para mí no tiene ningún pero ningún sentido de que la obra le queden 35 años de emisión o 30 o 20, ningún sentido. Yo a lo más le doy unos 10 años, máximo así a reventar, 15, porque Morikawa igual tiene su edad y no puede dibujar para siempre, y espero que no lo haga. Yo no quiero tener manga 30 años más y estar preocupado por la salud del autor, estar preocupado de que esté mal, de que se desgaste, de que no viva su vida por estar dedicándole todo a la obra que amo. Hajime no Ippo es mi manga favorito, pero me parece muy egoísta querer esto para el autor, quererlo tener amarrado a su escritorio dibujando. Y eso, gente, al menos eso es con el tema de que si Hajime no Ippo realmente va en la mitad o lleva la mitad de capítulos. Yo diferenciaría claramente estas dos ideas, mitad de capítulo y mitad de la trama, porque la mitad de la trama sí tendría sentido, según lo que queramos definir como realmente la mitad. La mitad del camino de Takamura, estamos todos de acuerdo, va en la mitad. La mitad del camino de Ippo, yo creo que también estamos de acuerdo, va en la mitad.
Y de otros personajes, por supuesto, también les falta. También le falta a Aoki, también le falta a Kimura, también le falta, por supuesto, a Itagaki tener un camino por recorrer. Pero eso no significa que realmente al manga le queden otros 30 años. Así que, bueno, gente, déjame en los comentarios qué opinas. ¿Tú realmente crees que al manga le quedan 30 años? Yo al menos lo descartaría totalmente. Así que, bueno, recuerda suscribirte para más contenido de Hajime no Ippo, más noticias, etc. Buenas noches.